El temor a Dios es un respeto a Dios basado en el amor que tenemos a Él. Un respeto de obediencia al Señor que nos conduce a obedecer a Dios. Y ese respeto, esa reverencia es lo que nos puede llevar a tener íntima comunión con Dios. Es tiempo de dejar todo lo que a Dios no le agrada y que nada sirve. Y si Dios te está diciendo, quiero tener intimidad, comunión íntima contigo, que llegues a un nivel donde nunca estuviste, que conozcas mi presencia, que sepas lo que sintió Moisés cuando subía a la cumbre de la montaña, aleluya, y allá aparecía Dios y allá le hablaba como le habla usted a su amigo. ¿Quieres entender eso? ¿Quieres vivir? ¿Quieres disfrutar eso? Este es año de comunión íntima con Dios, aleluya. Este año la presencia de Dios quiere derramarse como nunca antes quizás lo hemos visto, aleluya. De Salmos capítulo 25, y todo el que pueda leer conmigo, leamos lo que dice el versículo 14. Bajo la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice la Biblia: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz, es poderosa, es como espada de doble filo. Tiene poder en sí misma, tiene la autoridad de atravesar nuestra vida, nuestro corazón, de llegar a lo más profundo de nuestra sensibilidad. Y también, Dios mío, trabajar desde nuestra mente y pensamiento hasta todo nuestro accionar. Por eso te rogamos que tu palabra haga la obra y la labor para la cual la envías en esta noche, y seamos bendecidos, seamos edificados por tu palabra. Quita, oh Dios, desbarata, destruye toda oposición, toda obra adversa y contraria, todo antagonismo sea derribado, todo espíritu de oposición y antagónico sea vencido en el nombre de Jesús. Que haya libertad para la predicación de tu palabra, y que abras los oídos de este pueblo, Dios, para estar atentos, y también toques nuestra mente para comprender el mensaje. Asimismo, nuestro corazón, Señor, sea un terreno fértil donde esta semilla de tu palabra sea sembrada y produzca frutos de bendición y de vida eterna. Y a ti siempre daremos la gloria, la honra y la alabanza, pues sabemos que solo tú lo mereces, Señor, y te damos gracias, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Siéntese, mi hermana y mi hermano. Bendito sea Dios. Pero quiero pedirte que tengas la Biblia abierta en este versículo que leímos de Salmo 25, 14, porque hay tres expresiones aquí que es importante que señalemos. Alcanzaba a mencionar la primera y algo solamente de la segunda frase, pero esta noche, con un poco más de espacio, vamos a mencionarla cada una de ellas. Y simplemente a manera de introducción, para recordar lo que decíamos de la frase inicial del versículo 14, donde la palabra del Señor nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Gloria al Señor. Y quiero simplemente que usted tenga una idea de la importancia de esto, porque hoy en día hay muchas personas que cuando tienen la oportunidad de estar con alguien que es muy famoso, que es una celebridad, que es reconocido, las personas le dicen: permíteme y me tomo una selfie contigo, o regálame una selfie, y se toman la foto y lo celebran y lo comparten y lo muestran en todas sus redes sociales, y le dicen al amigo: mira, me tomé una foto, tengo una foto con el gran deportista, con el futbolista, con el basquetbolista, con el político, con fulano de tal que es multimillonario, tengo una fotografía, aunque no sean amigos, aunque quizás la persona nunca más lo vea en la vida, ni un saludo siquiera, ni jamás le haga una llamada, pero ellos se enorgullecen de mostrar una foto, una imagen en el perfil de su red social con aquel que es famoso, que es ampliamente conocido, que es una celebridad.
y ellos se regocijan de eso. Aunque te repito, la persona lo ve 100 veces en la calle y nunca lo va a saludar, ni lo va a reconocer nunca más. Pero hay algo en la vanidad del hombre, hay algo en la vanidad que te conduce a esas cosas. Pero aquí dice la palabra de Dios que hay una oportunidad de algo que es infinitamente incomparable. Porque no es con el célebre actor o con el cantante famoso o con el futbolista que hizo un gol. No, aquí está hablándonos del que hizo todo el universo, a su nombre sea la gloria. Está hablándonos del que creó las galaxias, aleluya, el que hizo este planeta, el que solo por su palabra decía, hayan océanos, y se dieron los océanos, haya vida y surgió la vida, haya especies y fueron creadas las diferentes especies por el poder de su palabra. Y tenemos la oportunidad, hermana y hermano, no solamente de una foto con el que hizo los cielos y la tierra. No, aquí está hablando de una comunión íntima, bendito el Señor. Comunión íntima. Te repito, la gente se enorgullece porque tiene una selfie con el famoso y nunca más en la vida lo volvió a ver. Pero me firmó una camisa, me firmó un libro y eso los llena de orgullo. Basura, hermano. Si lo comparo con esto, ahora entiende al apóstol Pablo cuando dijo, el día que me encontré con el Cristo de la gloria, yo dije, todo lo que he acumulado hasta hoy, todos mis tesoros, todos mis grandes logros, todo es basura comparado con aquel que resucitó al tercer día a fin de conocerle, aleluya, y el poder de su resurrección. Todo lo cambio, lo considero basura, todo comparado a tenerlo a él. Por eso, al escribir el salmista esto, debemos entender, amada iglesia, la grandeza de esto, la comunión íntima de Jehová, gloria al nombre del Señor, del Dios del universo. No una simple foto, la comunión íntima, tenerlo de amigo, un amigo cercano. No el amigo tampoco que ves cada mes o cada una vez al año, no. La comunión íntima, la cercanía con Él, vivir con Él, estar cerca de Él. Te estoy hablando del que hizo todas las cosas, del que dijo, mía es la plata y mío es el oro, del que dijo, el mundo y su plenitud me pertenece, a su nombre sea la gloria, de aquel que la palabra de Dios dice que todo fue creado por Él y todo es para Él. Él nos está dando la oportunidad, nos brinda la oportunidad de tener comunión íntima, dice, la comunión íntima de Jehová, esa bendición de estar en el secreto de Dios, de estar en la presencia de Dios, de oír la voz directamente de Dios, de tener comunión con Él, de saber que Él está contigo. No que eres una persona que pertenece a una religión, no que eres alguien que está siguiendo una doctrina. No, no es solo eso, es muchísimo más que eso. Es tenerlo a Él de amigo, aleluya, del que está contigo, que tú sabes que al salir de este lugar Él irá contigo. Llegas a tu casa y Él está contigo. Te acuestas a dormir, despiertas y Él sigue contigo. A su nombre gloria. Oh, aleluya, la comunión íntima de Jehová, la bendición más grande que un mortal, que un ser humano puede tener. Oh, gloria a Dios. Dios quiere para nosotros, iglesia. Dios quiere para nosotros. No es el nivel normal de un cristiano, de lo que la gente considera ser cristiano. Es subir a un nivel superior. Dios quiere en este año concedernos la bendición maravillosa, que crezcamos, amada iglesia, en llegar a un nivel más alto en nuestra vida cristiana y en nuestra comunión con Dios, de tal manera que tú no seas más la misma persona que siempre has sido, sino que llegues a ser alguien que, viviendo en esta tierra, tienes comunión íntima con el que está sobre todas las cosas, con el Dios del universo, viviendo en este sucio mundo, pero tienes comunión íntima, compañía, amistad permanente, aleluya, con el creador del universo entero. Esa bendición es para usted y es para mí. Esa bendición es para nosotros. Te repito, sé que Dios puso esto en mi corazón, aleluya, para este año 2026, porque Dios quiere levantar muchas vidas en este lugar. Oh, gloria a Dios para siempre, porque creo que ha llegado el tiempo. No sé si Cristo vendrá o no vendrá este año, eso solo lo sabe Dios.
Pero sé que hay una comunión íntima que el Padre quiere tener con cada uno de nosotros. Hay una comunión íntima que el Padre, una amistad cercana que quiere tener el Dios del universo con todos los que estamos aquí en este lugar. Aleluya. Hay una bendición de Dios para nosotros. Pero número 2, hay un requisito determinante. Yo hablaba de personajes en la Biblia como aquel hombre que caminó con Dios llamado Enoc. Que dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. Por años ese hombre caminó con Dios. Un mundo que se iba depravando, se iba degenerando. Pero aunque ese mundo, aquella época, aquella generación se iba hundiendo en la maldad, la Biblia dice que Enoc caminaba con Dios, era amigo de Dios. Y caminaba con Dios, dice la palabra del Señor. Un mundo pecador hundiéndose en la maldad de una sociedad alejada de Dios. Pero dice la Escritura, Enoc caminó con Dios. Y caminó con Dios año tras año. Y un día ya no lo vieron más. Dice la Escritura, desapareció. Ya nadie más lo vio. Sus amigos no vieron más a Enoc. Su familia no vio más a Enoc. La gente que lo veía salir al campo a hablar con Dios, que veían que era un hombre de oración, porque dice la Biblia, caminó Enoc con Dios. Nunca más lo vieron. Dice la palabra de Dios que desapareció. Dios se lo llevó. Y es un tipo en la Biblia, en la tipología bíblica, es un símbolo, una representación de la iglesia del Señor. De nosotros, aleluya. Dígale a su vecino, vecino, aunque no te llamas Enoc, tú eres un Enoc de este tiempo. No sé si aquí habrá alguno que llamado Enoc, creo que ninguno. Pero aunque usted no, su nombre no es Enoc, somos llamados a ser los Enoc de este tiempo. Esta palabra que Dios me dijo, busquemos la comunión íntima con Él. Oh, aleluya, es porque siento que el mismo que traspuso a Enoc está muy próximo a levantar un pueblo, aleluya, una generación de los que como Enoc caminan con Dios, caminan en este tiempo, caminan con Dios. Y uno de estos días va a suceder que ni la fuerza de gravedad podrá detenernos, aleluya. Usted sabe que Dios estableció una fuerza de gravedad en la tierra que tienen los cuerpos, una fuerza de gravedad de atraer las cosas. Por eso cuando usted agarra cualquier objeto y por más que lo lance con toda su fuerza hacia arriba, ascenderá y ascenderá según la fuerza que usted le imprima, ascenderá, pero llegará un momento que se detiene. Porque hay una fuerza de gravedad aquí que lo atrae y lo hace volver, aleluya. Pero uno de estos días la fuerza de gravedad quedará inerte, quedará sin poder, Jabalaya, Shamakaya, quedará sin fuerza, puedo decirlo, porque se levantará un pueblo, oh aleluya, que como Enoc será elevado a la presencia del Rey de Reyes. Ese Rey que nos está diciendo, voy a darte la oportunidad de que tengas comunión íntima conmigo, aleluya. Ese Rey que en este tiempo quiere que tengamos comunión íntima con Él. Pero te repito, la segunda frase dice, es con los que le temen. Oh, gloria a Dios. Hay un requisito determinante. Hay un requisito determinante. Es con los que le temen. ¿Qué es temor? No es miedo, porque dijera miedo, es con lo que le tienen miedo, no. El temor a Dios no es exactamente el miedo. El temor a Dios es un respeto a Dios, basado en el amor que tenemos a Él. Un respeto de obediencia al Señor. Eso es temor a Dios, un respeto que nos conduce a obedecer a Dios. Yo recuerdo a alguien que decía en Colombia, era un fumador, pero cuando estaba en la casa de la mamá, decía, no, aquí no puedo fumar. Y de una vez llevó un amigo y su amigo iba a encender un cigarrillo y lo golpeó, apágalo, apágalo, aquí no puedes encender eso. ¿Y por qué? No, por respeto a mi mamá, decía. Por respeto. Entonces, ese varón, por respeto a la mamá, por allá afuera parecía una chimenea, hermano. Pero cuando estaba junto a la mamá, en casa de mamá, no encendía ni un cigarro, por respeto a la madre. Temor, no es que le tenga miedo. Una madre, un hijo son seres que se aman. Uno de los amores más sobresalientes y que nos ilustra en cierta manera el amor de Dios es el amor entre una madre y un hijo. Pero
pero hay respeto. Ese amor incluye respeto. Y no es miedo, no era por miedo a aquella mujer. El muchacho era quizás más fuerte, más fornido. No podía ser miedo, era respeto hacia esa madre. Por respeto a aquella mujer delante de ella, ni encendía un cigarrillo, ni a su mejor amigo que fuera le permitía encender un cigarrillo allí delante de mamá. Hay gente que por respeto, hay gente que habla mal, pero junto a otra persona detienen su mal hablar. Hijos también, que allá afuera ante los compañeros de la escuela sueltan unas palabrotas, mi hermano, pero ante los papás no. Los padres creen que son santicos sus hijos, pero por respeto a papá no sueltan las mismas palabrotas. El asunto con Dios es que esta palabra dice que Dios está en todas partes, amada iglesia. Dios está en todo lugar. Papá o mamá no están. A papá y a mamá puedes engañarlos y delante de ellos tener un comportamiento de un angelito y por allá afuera un demonito andando en las cosas que haces. Pero delante de papá y mamá se puede lograr eso. Pero delante de Dios el asunto es que la Biblia dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Y está mirando a buenos y a malos. El bien que se hace y el mal también lo está mirando Dios. Aleluya. Y dice esta escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces el temor a Dios no es miedo, es respeto a Dios. Es esa reverencia hacia Dios, basada en el amor a Dios. Y ese respeto, esa reverencia, basada en el amor a Dios, es lo que nos puede llevar a tener íntima comunión con Dios. Por eso, amada iglesia, es tiempo de dejar todo lo que a Dios no le agrada y que nada sirve en tu vida. El pecado de nada sirve en tu vida. El mal de nada sirve en tu vida. Lo que el diablo te está llevando a hacer, tentando a hacer, de nada sirve en tu vida. Si Dios te dice no lo hagas, es porque no te conviene. Si Dios te dice apártate de eso, es porque no sirve para tu vida, no es bueno. Y el temor a Dios tiene que ser no solo cuando estás en la iglesia o cuando estás delante de tus padres o delante de tus hijos o delante de tus hermanos, sino entender que todo el tiempo estás delante de Dios, aleluya, y que esa comunión íntima que Dios tiene es con los que le temen, a su nombre sea la gloria. Qué lindo es esto, amada iglesia, que no dice la comunión íntima de Jehová es con los que ya tienen 5 años en la iglesia, porque los que apenas tienen 1 llorarían de tristeza. Los que apenas tienen 2 dirían: ¿hasta cuándo podré tener comunión íntima con Dios? Pero no es por los años que tengas en la iglesia. Dice, es con los que le temen a Él. Por eso tienes la oportunidad, si apenas acabas de recibir a Cristo, si hace un mes recibiste a Cristo como tu Salvador, pero lo has recibido de todo corazón y te has consagrado a Él, tienes la oportunidad de que la comunión íntima de Dios sea contigo, aleluya. Es posible que el otro que tiene años todavía no tenga temor de Dios. Su vida todavía falta el temor a Dios. Y como falta el temor a Dios en su vida, su comportamiento no es el mejor. Y tú dices, pero este toca, este canta, este predica, este es líder, este hace cosas muy buenas. Pero tú has visto que no tiene temor a Dios cuando está allá aparte, cuando está lejos con sus amigos, cuando está en otro lugar. Su comportamiento no es el mismo de cuando está tocando, cuando está cantando o cuando está sirviendo a Dios. Eso demuestra que no hay temor a Dios. Y si no hay temor a Dios, aunque tenga 20 años de ser cristiano, pero la Biblia no puede fallar. Y la Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, aleluya. Por tanto, de nada sirve que tenga 10 años de ser cristiano, 15, 20 años de conocer el evangelio, pero no hay temor a Dios en su corazón. Porque cuando hay temor a Dios en el corazón, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, ese temor a Dios te hace comportarte de la manera correcta en que debes hacerlo, aleluya. Porque hay temor al Dios del cielo, hay respeto hacia Dios, a su nombre sea la gloria.
No es porque el año pasado, hace 5 años, tenías respeto de Dios y ahora ya no, pues de nada te sirve. La comunión con Dios, así como se gana, se puede perder también. Se puede perder. Es más, el apóstol Pablo amonesta y dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol. No contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios puede alejarse, puede apartarse cuando alguien lo contrista. Por eso Dios nos pide en este año, nos está pidiendo en esta hora, cuando Dios quiere que haya intimidad con Él, que tengamos comunión íntima con Él, que estemos en su cámara, que entremos al secreto de Jehová, como dijo el profeta Jeremías. Dios quiere, aleluya, que entremos a su lugar secreto y tengamos comunión íntima con Él. Pero hay un requisito, una exigencia: temor a Dios, a su nombre, gloria. Temor a Dios. Cuando hay temor a Dios, tienes temor en lo que miras, mi hermana y mi hermano. Tienes temor en lo que miras. Aunque nadie te esté viendo, Dios te está mirando. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si cuando sabes que no te estás mirando, entonces no hay temor a Dios. Si miras lo que es pecado, lo que está mal, es porque no hay temor a Dios en tu corazón. Y puede que cantes y grites y saltes, pero si no hay temor a Dios, no tienes comunión íntima con Dios. Porque está claro, escrito, y Dios no miente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. No importa, repito, los años que se tengan en el evangelio, no importa si tienes muchas Biblias, no importa si tienes muchos dones o talentos, pero la comunión íntima de Jehová, dice esta palabra, es con los que le temen. Alabado sea su nombre. Por eso es tiempo de que dejes ya. Mira, Dios nos ha dado la oportunidad de empezar un nuevo año. Aleluya. Dale gracias a Dios por esta oportunidad. Bendito el nombre del Señor. Porque hubo personas que no alcanzaron a llegar a este año, pero tú y yo tenemos esta oportunidad maravillosa de estar aquí. Gloria al nombre de Jesús. Y que Dios nos dé la vida todavía. Aprovechemos que Dios nos está dando la vida. Yo te pregunto esta noche: ¿de qué ha servido el pecado a tu vida? ¿De qué ha servido el alcohol a tu vida? ¿De qué sirvieron las drogas a tu vida? ¿De qué sirvieron las borracheras que tuviste? ¿De qué han servido las mentiras? ¿De qué ha servido una fornicación? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Satanás te enredó, te engañó. Tuviste un momento de alegría, dijiste de placer, pero pasó el momento de placer. ¿Y qué quedó después? Queda decepción, queda frustración, queda tristeza, queda dolor. Muchas veces lágrimas y conflictos grandes y problemas que quisieras regresar el tiempo para evitarlo. Pero la fornicación no te deja esa comunión que sí te deja la presencia bendita de Dios. Aleluya. Por eso olvídate ya de la basura, olvídate ya de la suciedad, olvídate ya del pecado. Dios te está dando una oportunidad, te la ha dado, te la ha entregado. Aleluya. Te la ha entregado. Es tiempo de que tengas temor a Dios en tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Y que ese temor a Dios te lleve a honrarlo, a obedecerlo, a agradarle a Él, para poder disfrutar la comunión íntima de Jehová. La comunión con Dios no es algo que te va a decepcionar, como una borrachera que te da alegría por un momento, pero después te deja frustrado, triste, amargado, quizás con más problemas que los que tenías antes. Porque así es todo lo de este mundo. Todo lo que el mundo ofrece, que parece bueno, parece atractivo, que es tentador, después te deja solo dolor y decepción. Una relación que parecía muy bonita, una persona que pensaste: oh, esta es la gran persona para mi vida, y luego solo quedó tristeza y dolor, porque así son las cosas de este mundo. Y Satanás todos los días, Jehová lo reprenda, intenta engañar al cristiano, intenta engañar al Hijo de Dios. Él no tiene problema con el que ya tiene bajo su poderío. Él no tiene problema, lo tiene bajo su dominio. Pero todos los días, entre ceja y ceja, Satanás quiere derribarnos a nosotros. Quiere robarte lo que Dios te ha dado. Quiere quitarte lo que Dios te ha dado. Y si Dios te está diciendo: quiero tener intimidad, comunión íntima contigo, que llegues a un nivel donde nunca estuviste, que conozcas mi presencia,
Que sepas lo que sintió Moisés cuando subía a la cumbre de la montaña, aleluya, y allá aparecía Dios y allá le hablaba como le habla usted a su amigo. ¿Quieres entender eso? ¿Quieres vivir? ¿Quieres disfrutar eso? Este es año de comunión íntima con Dios, aleluya. Este año la presencia de Dios quiere derramarse como nunca antes quizás lo hemos visto, aleluya. Este año Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo, bautizarnos, porque la comunión íntima, como decía el miércoles en la noche, habla también de ese andar en el Espíritu, de ese vivir en el Espíritu, en que ya no vives según la carne, ya no vives según tus deseos carnales, ni dominado por las tendencias satánicas. No, sino libre en el Señor, aleluya. Ese poder y autoridad que puedes tener para cuando venga la tentación, burlarte de la tentación y decirle: Dios te reprenda, no tienes dominio en mi vida. Esa clase de vida, de poder, de autoridad, que no la da el dinero, que no la da las cosas del mundo, que no la da la fama en esta tierra, que no lo puede dar nada, que no te lo da una amistad, por más que consideres, oh, qué amistad valiosa es esta. Mentira, mi hermana y mi hermano. En este mundo no hay amistad que se compare a la de la presencia de Dios, aleluya. Tu mejor amigo, el que hoy es tu amiga, quien hoy es tu amigo, quien hoy es esa persona que tú dices qué valiosa amistad, esa misma persona mañana te da la espalda, mañana te rechaza, mañana te deja, mañana te humilla, mañana se vuelve contra ti, porque esa es la realidad en este mundo, amada iglesia. Esa es la verdad en esta sociedad. El diablo te hace pensar: oh, ese gran amigo. Y muchas veces qué triste que hijos o hijas de Dios, por agradar a los amigos, por agradar a la gente que les rodea, por agradar a la gente de este mundo, dejan de honrar al Dios que les dio la vida, que los formó, que los creó. Por agradar a alguien, no cometas este engaño. No trates de agradar a alguien y deshonrar a Dios. Es triste, no lo verás enseguida ni al día siguiente, pero tarde que temprano va a suceder. Escuchábamos el testimonio del hermano Minor Scottoyac en la noche de Año Nuevo y las consecuencias de apartarse de Dios, que no se ven enseguida, no es al otro día. Él hablaba de muchos años, más de una década, casi 2 décadas, pero un día. ¿Sabe qué dice esta palabra? Dice la Escritura, dice la palabra de Dios: el impío caerá en sus propias redes, atrapado será en sus propias redes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces no trates de agradar al novio, a la novia. Es que si no hago pecado con él, lo voy a perder. Es mejor que pierdas al diablo y que ganes al Dios del cielo. Es mejor que ganes a Dios. No importa si pierdes a los amigos de esta tierra. Ninguno puede darte la salvación. Qué triste si algún día llegaras y Dios te dijera: por rechazarme a mí y por agradar a un hombre, a una mujer, perdiste la salvación. Y Dios no pueda decirte: ven, buen siervo y fiel, porque escucha la expresión: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Dice el Apocalipsis respecto a nosotros, a la iglesia: elegidos y fieles, aleluya. La fidelidad nos habla de eso. La fidelidad nos enseña que aunque el amiguito del alma nos esté incitando al mal, la fidelidad me dice: tengo que ser fiel a Dios. La fidelidad me habla que si la amiga de mi corazón está haciendo esto o aquello y me dice: vamos al lugar de la fiesta, del baile, de la parranda, del licor, no importa que sea la mejor amiga. ¿Qué importa que es la mejor amiga si de verdad amas a Dios? Elegidos y fieles tiene que ser los que han decidido honrar y agradar a Dios, aleluya. Y agradar a Dios siempre te dará alegría. Las amistades, el pecado, las cosas de este mundo pasan. Aquí hay personas que hicieron y deshicieron mucho en el pecado. Aquí hay jovencitos que han crecido en un hogar cristiano y a veces son deslumbrados por cualquier tontería que el mundo les ofrece. Son atraídos por cualquier suciedad que el mundo les brinda. Pero aquí hay personas que estuvieron en las mismas garras de Satanás,
que sirvieron al pecado, que vivieron en el mundo, que hicieron lo malo. Si esa vida fuera lo mejor, no estarían aquí. ¿Por qué estamos aquí esta noche? ¿Y por qué cada vez más y más personas llegan a la congregación? ¿Sabes por qué? Si tienes un poco de inteligencia, pensarías, es porque allá afuera lo que ese mundo allá ofrece no se compara con lo que Dios tiene para los que le aman. Aleluya. Todo lo que el mundo brinda no se compara con lo que Dios del cielo ha destinado a los que le amamos y le servimos a Él. A su nombre sea la gloria. Pero el diablo te enreda diciéndote, mira, prueba esto, no lo conoces, disfrútalo. Mentira, si eso fuera realmente lo mejor, no se convertiría nadie al evangelio. No estaría nadie sirviendo a Dios en una iglesia. Oh, si allá fuera de verdad lo mejor, si fuera lo mejor, nadie estaría. Pero cada vez vemos más personas llegar a los pies de Cristo, más gente venir aquí. Si usted supiera las personas que me llaman y me dicen, pastor, ayúdeme, ore por mí. Aún gente que está lejos, ore por mí, quiero salir de esto. Y hay personas a quienes el diablo los tiene tan atrapados y enredados que casi no pueden salir de esa situación. Esa sería una razón para que tú y yo que estamos aquí no nos cansáramos de darle gloria y darle gracias, que en su misericordia, aleluya, Dios nos tiene en este lugar como elegidos y fieles para servirle a Él. No pierdas la fidelidad hacia Dios. Teme a Dios con todo tu corazón, aleluya, porque esa es la clave para tener comunión íntima con el Padre Celestial. Hubo un hombre muy sabio, tal vez el más sabio que existiera. Y ese hombre, dice la Biblia, lo tuvo todo. Estoy hablando del rey Salomón. Un hombre que, como decimos hoy en día, nació en cuna de oro porque era hijo del rey. Nació como hijo del rey. Nunca tuvo necesidades, nunca pasó dificultades en su vida. Todo lo tuvo. Y como si fuera poco, aparte de la elegancia natural que tenía, aparte de el apellido, hijo del rey, príncipe, heredero al trono, y efectivamente llegó a ser rey, aparte de toda la riqueza que tenía, a ese hombre Dios le dio una sabiduría. La sabiduría que tenía era tan impresionante que su forma de hablar derretía a la gente. La gente se quedaba con la boca abierta, escuchándolo hablar. Solo escuchándolo hablar. Tenía una sabiduría y todo lo que hacía era con tanta sabiduría que no habían redes sociales, no habían teléfonos, no había televisión ni radio, y su fama trascendió fronteras. Estaba en el Medio Oriente. Israel era una nación del Medio Oriente. La Biblia habla que una reina de otro continente, de África, la reina de Sabá en África, viajó hasta el Medio Oriente porque escuchó de ese hombre. Y te repito, no habían redes sociales, pero a pesar de eso era tanta su sabiduría que provocó tanto impacto que de boca en boca iba trascendiendo, cruzando fronteras, y la gente hablando, hay un hombre que es rey en Jerusalén. No hay otro como ese hombre. Qué sabiduría, qué inteligencia. Esta reina viajó días, me imagino que en aquellos tiempos fueron meses viajando para poder llegar hasta donde él estaba. Y cuando vio y cuando lo escuchó, dijo, lo que me habían dicho no es ni la más mínima parte de lo que veo aquí. Aún en tu servicio, en las personas que están, se nota la inteligencia y la sabiduría que tienes, en los detalles de tu casa, en todo. Ese hombre lo tuvo todo. Lo tuvo todo. Satanás lo engañó y fue atraído por mujeres, dice la Biblia, y empezó a tener a su lado a todas las hijas de los reyes que había a su alrededor. Hasta Egipto, que era una nación tan poderosa, la hija del rey de Egipto fue una de sus esposas. 700 esposas llegó a tener Salomón. Tuvo toda riqueza, la fama. Si fuera hoy en día, el internet no alcanzaría, no sería suficiente para la fama de ese hombre. Tuvo riquezas, tuvo todo el placer que quiso. Y ese hombre termina diciendo,
En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? ¿Alguien lo ha visto como dice allí? ¿Cuál es el fin de todo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese hombre que llegó a tener comunión íntima con Dios, porque un día cuando construyó el templo Dios le apareció, o cuando empezaba su reino incluso Dios le aparece en sueños y le habla. Y fue cuando Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Era el hijo del rey amado, del rey que tuvo el corazón conforme al de Dios, hijo del rey David. Empezaba ahora él a ser el rey de Israel, y un hombre que aprendió de su padre a adorar a Dios, a ofrecer holocaustos, a darle ofrendas. Y no era como ahora, que quizás un día estamos en un culto. No, esos sacrificios y esas ofrendas eran por días y semanas, la gente ofreciendo sacrificios a Dios. Salomón aprendió eso de su padre y lo hizo. Y una de esas noches, mientras ofrecía holocausto a Dios, Dios le aparece en sueños y le dice: pídeme lo que quieras, te voy a dar lo que quieras. Y fue cuando él le dijo: Dios, tengo un reto muy grande, reinar sobre tu pueblo, un pueblo tan grande. Yo soy un muchacho joven, esto es un reto demasiado grande para mí. Dame sabiduría, le dijo, para poder juzgar correctamente y reinar correctamente sobre tu pueblo. Dame sabiduría. Y a Dios le agradó tanto la petición de aquel muchacho, que le dijo: como no me has pedido, cualquier otro hubiera pedido: dame la vida de mis enemigos, para acabar con todos ellos de una vez. O dame riquezas, quiero ser el rey más rico del mundo, dame riquezas. O dame fama. Pero a Dios le agradó que ese muchacho le pidió fue sabiduría. Sabiduría. Pidámosle siempre eso a Dios, sabiduría. Todo el libro de Proverbios es un deleite sobre la sabiduría. Santiago el apóstol también dice que nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría. Alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios da. A veces yo escucho a personas quejándose: no, pastor, si yo no sé hablar, no, si yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. No ande quejándose, pida sabiduría más bien. Que la Biblia dice: Dios da abundantemente, sin reproche, le va a ser dada. Pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé esa gracia de Dios, que te dé conocimiento del Señor. Y a Dios le agradó que Salomón, que ese joven rey, le pidió sabiduría, y Dios le dijo: otorgado, te voy a dar sabiduría. Pero como lo que me has pedido es sabiduría, no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar la vida de todos tus enemigos. Dice la Biblia que todos los reinos de alrededor le servían a Salomón, le ofrecían tributos, le pagaban tributos, impuestos, porque Dios le dio autoridad y dominio sobre todos los reyes de alrededor. Le dijo: te voy a dar riquezas en abundancia, te voy a dar fama. Dios le dio muchas cosas, pero él pidió sabiduría. Pero ese muchacho, al paso de los años, se desvió, porque dice la palabra del Señor que las mujeres desviaron su corazón. El tener tantas esposas, hijas de reyes que servían a otros dioses, desviaron el corazón de Salomón. El corazón que junto a su padre fue de servicio y de adoración a Dios se desvió. Por eso mucho cuidado con los muchachos cuando van creciendo. Es cuando más tenemos la necesidad de formarlos. A veces los soltamos pensando que ya está el trabajo hecho. Fíjate lo que pasó con Salomón. David pensó que el trabajo ya estaba hecho. David murió diciendo: muero en paz, tranquilo, porque mi hijo está bien formado y es ahora el rey, ya yo puedo morir en paz. Pero sí, estaba bien formado en cuanto a juicio, en cuanto a conocimiento de la ley, en cuanto a todas esas cosas, pero en cuanto a su vida se desvió. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo. Ha leído ese consejo tan maravilloso que Pablo le dice al joven Timoteo. Pablo ya era un siervo de Dios anciano. Timoteo empezaba a pastorear, era un joven, y como un hijo en el Señor, Pablo le dice: ten cuidado de dos cosas. Le menciona la doctrina, la palabra, la fidelidad a la palabra, la fidelidad a la doctrina cristiana, pero le menciona su vida primero. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te vayas a desviar. Primero cuida tu vida, mantén tu vida siempre en el temor a Dios, lo que dice el salmo que leímos, aleluya. Mantén tu vida en el temor a Dios.
Ten cuidado de ti mismo y luego ten mucho cuidado también de la doctrina, porque vendrán herejías y falsos profetas y falsos pastores y falsos predicadores. Ten cuidado de la doctrina, pero le dice número 1, ten cuidado de tu vida, de ti mismo. Por eso es que hay un afán y un deseo en nuestro corazón, aleluya, que aquí crezcan niños, que se hagan adolescentes y jóvenes, que aprendan a buscar a Dios en ayuno, en oración, a tener comunión con Dios, a cuidarse a sí mismos, cuidar su vida espiritual, porque de nada te sirve una cabeza llena de 1.000.000 de conocimientos y una vida destruida, como al final pasó con Salomón. Dice la palabra, las mujeres, el amor de las mujeres, se casó con 700 esposas. Él como que se la pasaba era pensando en los matrimonios que hacía, hermano, porque para tener unos 700 matrimonios en la vida tiene que haber planeado muchos matrimonios. Es como que era su hobby, dicen en inglés. Y le pareció poco las 700 esposas y se buscó 300 sucursales más, mi hermano. 300 más, dice la palabra. Pero ¿cómo termina diciendo? El fin de todo es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sabe lo que está diciendo con eso? De nada me sirvió tanto pecado. De nada me sirvió tantos placeres del mundo. Salomón termina una vida, lamentablemente, el hombre que llegó a ser tan famoso, tan adinerado, tan sabio, tan admirado por todo el mundo, tan poderoso porque reinaba sobre, no solo sobre Israel, repito, las naciones vecinas estaban subyugadas, sin necesidad de pelear con ellos. Su nombre significa pacífico, y así fue, un reino de paz. Sin necesidad de pelear como David, que tuvo que pelearse con todo el mundo. No, tenía una autoridad, ya el trabajo estaba hecho, con su sabiduría supo administrarlo, y todas las naciones de alrededor le traían oro, plata, madera, especias, riquezas a Jerusalén. Sin necesidad de pelear, reinó sobre todos, lo tuvo todo. Pero ¿de qué le sirvió si se desvía al final? Y por eso él termina diciendo esto: el fin de todo es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del ser humano. Por eso, mi hermana y mi hermano, lo más valioso es guarda tu vida para Dios en la santidad. En la santidad. Deja el mal. Ya sabes lo que es mal, déjalo. ¿Para qué seguir coqueteando con el pecado? ¿Para qué seguirle sirviendo al diablo en el jueguito que el diablo te ha puesto? ¿Para qué seguir? Dios te ha dado la oportunidad de llegar a un nuevo año. Hermanos aquí han testificado, han estado al borde de la muerte. Quizás el año pasado, el año antepasado, en alguno de estos años anteriores. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha dado la vida. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo vamos a recompensar esa vida que Dios nos da? ¿Cómo la vamos a recompensar? Dale a Dios tu corazón y apártate del mal. Deja ya el pecado. Deja ya lo que a Dios no le agrada. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice Salomón. El hombre que pensó que el placer era el todo, termina diciendo era basura. El hombre que pensó que las riquezas eran todo, la plata y el oro no se compara. El hombre que tuvo tanta fama, decía la fama es basura. El todo del hombre es temer a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Porque cuando alguien teme a Dios, tiene comunión íntima con Dios. Salomón había disfrutado eso, lo que era la comunión íntima con Dios. Y aquí escribe un hombre que la había perdido, que se nota que ya no la tenía. Todo este libro de Eclesiastés es la expresión de alguien que está fracasado, triste, adolorido, con un sabor de fracaso en su boca, diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese es el lema de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre que lo tuvo todo, el hombre que se diría wow, cómo disfrutó la vida, no, termina diciendo todo es basura. Cuando dice todo es vanidad, es una forma de decir todo es basura. Todo lo que se hace debajo del sol, dicen, de nada sirve. Es más, Salomón llegó a escribir, el hombre nace es para sufrir. Imagínese usted, uno que nació en cuna de oro,
que no necesitó nunca nada, que abundancia de comida hubo en su palacio, porque era el hijo del rey David. Y no fue hijo cuando David andaba peleando y escondiéndose de Saúl. No, este fue uno de los hijos últimos, con Betsabé, cuando ya él era el superrey David. Nunca tuvo preocupación de comida, de tener que luchar en la vida. Lo tuvo todo, solo tuvo lujos, riquezas, mujeres, fama. ¿Por qué termina diciendo el hombre nace para sufrir? ¿No te has preguntado eso? Si él no sufrió, bueno, según nosotros llamamos sufrir. Porque uno dice, no, yo sufrí porque yo vengo de allá de Centroamérica y pasé hambre y crucé el desierto y cómo he sufrido en esta vida. Yo sí sé lo que es sufrimiento. Cuando ponen la palabra en Google, buscan sufrimiento, aparece mi foto, dicen algunos. Y enseguida aparece mi foto allí, porque yo sí sé lo que es sufrir. Pero analiza la vida de Salomón. El hombre lo tuvo todo: riqueza, sabiduría, mujeres, lujos, comida en abundancia. La Biblia describe algunas de las comidas de Salomón. Oh, hermano, le llevaban de lo mejor que existía. Banquetes disfrutaba ese hombre todos los días. ¿Por qué escribe que el ser humano nace para sufrir? Alguien le diría, pero sufrimiento tú. Porque es que el sufrimiento no es solo lo de afuera, hace de Dios, por alejarse de Dios, por desviarse. Usted no ve a David hablando de esa manera. Nosotros hemos leído los salmos cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, y David escribe la realidad: Señor, me persiguen, son como leones que están atrás de mí. Esa era la realidad cuando dormía en cuevas, cuando atravesaba desiertos, cuando estaba en lucha, en dificultad, sí. Pero usted ve siempre a David alabando a Dios en los salmos, adorando a Dios, dando gracias a Dios, reconociendo el poder de Dios, aleluya. Porque era un hombre que había disfrutado la presencia de Dios, disfrutó tanto la comunión íntima con Dios, que David escribe: si me dan 1000 días para vivirlos lejos de Dios, no me den nada, denme uno solo mejor. Cambio 1000 días por uno solo, aleluya, pero que esté en la comunión íntima con Dios. Prefiero un solo día en comunión con Dios que vivir 1000 fuera de la presencia de Dios, aleluya. Ese hombre termina en victoria. Y ese sí quizás tuvo sufrimientos y luchas y batallas. Salomón lo tuvo todo. ¿Cuál fue el sufrimiento de Salomón? El haberse apartado de Dios, el haberse alejado de Dios. Por fuera lo tenía todo, pero dentro estaba sufriendo. Mucha gente hay así hoy, hermano. Hay ricos poderosos en esta nación, multimillonarios, y están sufriendo por dentro. Están sufriendo. Qué triste escuchar una jovencita, 19 años apenas. Tal vez ustedes lo vieron en las noticias. En el sur de Texas, 24 de diciembre. Lo que entre los hispanos es un día de festividad, la llamada Nochebuena, un día de alegría. Una joven de 19 años. Su apariencia física muy atractiva, muy hermosa. Sin embargo, salió de casa. Estuvieron buscándola casi por toda una semana. No la encontraron. Cuando la encontraron un lugar hasta donde caminó. Se llevó un arma de su casa. Se dio un disparo en la cabeza. Cuando todo el mundo dice 24, 25, a celebrar, a festejar, a disfrutar, a comer la Nochebuena, hoy llega el año nuevo y las comidas y las fiestas. ¿Y por qué una joven de 19 años, teniéndolo todo aquí en Estados Unidos, teniéndolo todo, decide darse un disparo en la cabeza? Porque nada de afuera puede llenar como el Espíritu de Dios llena el corazón cuando hay comunión íntima con Dios, aleluya. Esa comunión que Salomón perdió fue lo que lo llevó a escribir: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo para el ser humano, porque un día Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oh, bendito el nombre del Señor, aleluya. Dios traerá juicio juntamente con toda cosa encubierta. Usted puede decir: no, esto nadie lo supo, nadie lo sabe, esto lo escondí, o digo solo una parte del mal que hice, solo digo una parte para no quedar tan mal, la otra la voy a dejar encubierto. Pero hay uno que está viendo todo,
Y está diciéndote, es mejor que confieses todo. Es mejor que no dejes cosas encubiertas en lo oculto. Porque dice aquí, un día Dios lo traerá a juicio. Y cuando Dios lo trae a juicio es terrible. Es mejor uno confesarlo. Por eso la palabra de Dios dice, confiesa y apártate. Y no dice, confiesa un pedacito nada más de la maldad que hiciste. Confiésala completamente y apártate del mal. Porque si no, lo que estás guardando es una bomba de tiempo. Porque dice, un día traerá Dios toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Dios lo traerá a juicio. Lo bueno que se hace trae el juicio de la recompensa de Dios. Pero lo malo trae el juicio del castigo de Dios. Pregúntele a Judas. Judas nunca fue desenmascarado. A Judas nunca le salió a la luz el pecado oculto que tenía de robar de las ofrendas, de los fondos del ministerio de Cristo Jesús. Judas sustraía, robaba y nunca le fue llamado a juicio por eso. Pero un día llegó el juicio de Dios. Y cuando llegó el juicio de Dios, ¿cuál fue el resultado? Fue y se ahorcó, dice la Biblia. Por eso no vale la pena tener nada oculto. Bajo la guía de Dios escribe esta palabra que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día sale a la luz y es mejor que salga a tiempo. Quizás causa dolor, tristeza, vergüenza, sí, pero es mejor, porque cuando no sale a tiempo y sale al final, ya es demasiado tarde. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Es mejor que salga a tiempo mientras hay oportunidad de un verdadero arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Eso lo escribe el hombre que lo tuvo todo, pero dice, todo aquí es vanidad. Y el fin de todo es esto, teme a Dios. Eso es lo que Dios guió al padre de Salomón a escribir. Muchos años antes David había escrito, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a su nombre sea la gloria. Con los que le temen, oh gloria al nombre del Señor. Es la comunión íntima de Dios con los que le temen. Y luego la tercera frase dice que a ellos, a los que le temen, hará conocer su pacto. Usted sabe lo que es un pacto. Un pacto es algo que no lo puede hacer alguien solo. Un pacto es entre dos. Entre dos personas hay un pacto. Y cuando se hace un pacto es porque hay un compromiso. Una persona o una parte debe cumplir lo que le compete y la otra parte debe cumplir lo suyo también. Cuando se ha hecho un pacto, por ejemplo, una compraventa es un pacto. Alguien dice, yo debo pagar tanto dinero, y el otro dice, al pagarme todo ese dinero, mi compromiso es entregarte esta tierra y el título de esta tierra. O un carro, por ejemplo, un carro es al vender. En la compraventa de un carro hay como un pacto. Alguien paga un dinero y el otro entrega un vehículo a aquel que lo ha pagado. Siempre un pacto es entre dos personas. El matrimonio, por ejemplo, es un pacto. Un pacto entre dos personas, un acuerdo. Y así lo ve el mundo. Y el mundo lo hace firmar porque es un pacto, un acuerdo entre dos personas. Cada uno debe cumplir su responsabilidad. Aquí la Biblia está hablando de un pacto. Dice el versículo, Jehová hará conocer su pacto a los que le temen. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y luego dice, como un fruto de eso, a ellos hará conocer su pacto. Oh, aleluya. Está hablando que cuando hay una comunión íntima entre un cristiano y Dios, se da un pacto que Dios le da a conocer al cristiano la verdad y el poder de ese pacto. Porque allí dice, a ellos hará conocer su pacto. A los que tienen comunión íntima con Dios, Dios les hará conocer su pacto. Y aquí es donde vemos el fruto maravilloso de la comunión íntima con Dios. Porque Dios hace un pacto contigo, hermana y hermano. Y en ese pacto, lógico, Dios nos exige. Y nosotros debemos cumplir lo que Dios nos pide. Pero óigame, siempre Dios será infinitamente más generoso que lo que nosotros podemos ser. A su nombre sea la gloria. En el pacto de Dios con cada uno, siempre Dios nos dará mucho más. Oh, aleluya, de lo que nosotros podemos darle. Pero este versículo quiere decir que cuando usted tiene comunión íntima con Dios, Dios le va a hablar. Porque te dice, Dios te dará a conocer su pacto. Dios te va a hablar. Y aquí es donde yo miro que la gente que tiene comunión con Dios tiene una experiencia personal con Dios que es de mucho crecimiento para su vida.
Alguien por eso dirá, pero a mí Dios no me ha pedido que deje de decir tal o cual palabra. Y otro cristiano dice, a mí Dios sí me lo ha pedido. ¿Sabe por qué? Porque se entró a comunión íntima con Dios. Y en la comunión íntima Dios le dice, no quiero que hagas esto. Oh, gloria al nombre de Cristo para siempre. Yo no hablé nada de este mensaje que estoy predicando el miércoles y continuándolo ahora con el hermano Milton, pero él testificaba hoy en el ayuno que un día, ya después de ser convertido, entregado a Cristo, haber aceptado a Cristo y todo, yo sé que él experimentó esto que aquí dice la Biblia, la comunión íntima de Jehová. Y fue cuando Dios le habló y le dijo cómo Dios mismo, cómo quería que él se vistiera, cómo quiero que te vistas. La comunión íntima con Dios te permite que Dios te haga conocer su pacto. No sé si usted me entiende. Cuando uno no ha entrado a la comunión íntima con Dios, como que no escucha, uno no se da cuenta. Aunque Dios quiera hacerle conocer a uno un pacto especial que Él tiene con uno, pero tú no entras a la comunión íntima con Dios, no lo escuchas. No lo escuchas. Y tú oyes que otro hermano testifica y dice, Dios trató conmigo y Dios me dijo esto y esto. ¿Y qué hace uno? Pero conmigo Dios no ha tratado. Pero muchas veces la pregunta no debe ser si ha tratado o no. La pregunta sería, ¿por qué no ha tratado con nosotros? A veces la pregunta es eso, ¿por qué? ¿Y sabe cuál es el por qué no ha tratado? Porque no hemos entrado a su cámara secreta, como dijo Jeremías. Jeremías dijo, ¿quién ha entrado al secreto de Jehová? Se levantaban muchos diciendo, que esta es la palabra de Dios, que esto es lo que viene. Jeremías decía, mentirosos, falsos profetas. ¿Quién de ustedes ha entrado de verdad al secreto? Porque yo he entrado al secreto de Jehová, dijo Jeremías. Yo he estado en la cámara del rey, aleluya. Y allí en su recámara el rey me ha dicho la palabra de lo que viene. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Al entrar a la comunión íntima con Dios, Dios te habla. Y Dios te dice cosas que a veces Dios no le ha dicho a todo el mundo. Pero es algo que Dios te dice a ti personalmente. Y qué bueno es cuando Dios nos dice algo, hermano. Porque cuando Dios nos dice algo, allí dice, a ellos les hará conocer su pacto. Cuando Dios nos dice lo que quiere de nosotros en ese pacto, es porque lo que viene es grandioso, aleluya. Porque si nosotros cumplimos nuestra parte es pequeñita en comparación con la parte de lo que Dios cumple, aleluya. Lo que nosotros damos y hacemos siempre es corto y pequeño en comparación con lo que Dios hace y con lo que Dios nos da. Bendito sea su santo nombre. A ellos les dará a conocer su pacto. Cuando tú entras a la cámara secreta de Dios, Dios habla contigo y Dios te dice lo que quiere de tu vida. Y cuando Dios te lo dice, es porque la bendición de Dios que viene es grande para ti. Lo que Dios va a darte es maravilloso. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Pero para eso es necesario tener genuino temor a Dios. El temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde la comunión íntima. Cuando el temor a Dios decae, la comunión íntima con Dios también se pierde. Porque es necesario, lo dice la Biblia, que la comunión íntima de Dios sea con los que tienen temor a Dios, con los que tienen respeto a Dios, con los que llevan una vida santa dentro del santuario y fuera del santuario también, con los que honran a Dios aquí adentro, pero también allá afuera. No que aquí adentro eres santo mientras estás participando en el altar, sino que allá afuera también es cuando más tienes que mostrar el temor a ese Dios, aleluya, al cual tú dices servir. Y cuando tienes temor verdadero a Dios, Dios te brinda comunión íntima con Él. Y entonces dice la palabra, te da a conocer su pacto. El plan de Dios con tu vida te lo da a conocer. El propósito de Dios para ti te lo da a conocer. Lo que Dios pide de ti te lo dice, aleluya. Como cuando hay un par de amigos, usted sabe que usted no le va a contar sus secretos al desconocido, ni le va a comentar sus planes con el que nunca ha visto, ni va a tener confianza de hablar cosas personales con alguien que no le da confianza. Usted lo hace con quien sea su amigo de verdad.
Cuando usted dice esta persona es mi amigo, puedo confiar en esta persona, voy a contarle algunos de mis planes, intimidades, cosas personales, se las puedo contar porque este es mi amigo de verdad. Así es la comunión íntima con Dios. Cuando hay comunión íntima con Dios, Dios te habla. Te habla de manera directa lo que Él quiere de tu vida, aleluya. Y tenlo por seguro, cuando Dios te pide algo a ti, es porque Él te va a dar 100 veces más, aleluya. Porque así está establecido en esta palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice que Dios nos da 100 veces más. A su nombre sea la gloria. Cuando Dios te pide algo, mi hermana y mi hermano, cuando has entrado al secreto de Dios y Dios comienza a hablarte, ¿cómo quiere que tú te comportes? ¿Cómo quiere que tú hables? ¿Cómo quiere que te vistas? ¿Cómo quiere que le sirvas? Cuando Dios comienza a hablarte, tiene que primero haber comunión íntima. Si no, puedes saltar, brincar, cantar, tocar, liderar, dirigir, predicar, evangelizar, hacer muchas cosas, pero no has entrado a la comunión íntima. Porque necesitas genuino temor a Dios. Que no hagas nada con malas intenciones, como estamos aprendiendo en Corintios. Que el servicio a Dios tiene que ser santo, puro para la gloria de Dios. No para alguna vanidad, alguna vanagloria. Tiene que ser apoyado en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y tiene que ser con la obra eficaz del Espíritu Santo. Oh, bendito sea Dios para siempre. La comunión íntima con Dios es con los que tienen temor a Dios. No conocimiento es muy bueno, pero no es lo que Dios pide. No con trayectoria, es muy importante los años, la trayectoria, la experiencia, sin duda, es algo importantísimo. Pero para comunión íntima con Dios, la Biblia no dice trayectoria, ni años de experiencia. Dice temor a Dios, aleluya. Temor a Dios, el temor a Dios. Es lo que permite que Dios diga, eres mi amigo. Cuando Dios ve que tienes genuino temor a Él, eres mi amigo y voy a hablarte. Y Dios comienza a hablarte y a decirte, tal como dice este versículo, les hará conocer su pacto. Ese pacto que Dios quiere hacer con cada uno. Aquí no está hablando del pacto que hizo Dios con Abraham, del pacto que hizo con Noé. No está hablando de esos pactos, está hablando del pacto personal, individual. Porque dice, cuando uno de nosotros entra en la comunión íntima con Dios, a ese Dios le hará conocer su pacto. Hay un pacto de Dios directo, personal, con cada uno de nosotros. Ese pacto está basado en cosas que Dios nos pide a nosotros, pero también en cosas que Dios hará a través de nuestras vidas. Aleluya. Cosas que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Hubo un hombre en el estado de Indiana el siglo pasado que conoció a Dios. Venía de una infancia muy pobre. Yo vi las imágenes del lugar donde él nació. Un cuartito de tablas, solo de tablas. Cuando él nació, recién nacido, en una época de invierno. Pero no había llegado todavía el fuerte invierno, estaban en otoño todavía. Y su padre se fue de viaje calculando que iba a regresar a tiempo para tener suficiente leña para su hogar, para su esposa que estaba recién parida y su bebé. Pero no habían los instrumentos de meteorología que tenemos hoy para poder saber cómo va a estar el día que viene, la semana que viene, el clima, no lo sabía. Y este varón se fue, y aunque era aún el otoño, lo agarró una tormenta de invierno cruel, fuerte. No pudo regresar, porque la nieve que cayó le impidió el regreso. Aquella madre estaba sola. Hermano, repito, yo vi la imagen donde nació este señor, un cuartito de tabla solamente. Tenía una chimenea allí ardiendo el fuego, pero no tenía suficiente leña. Y estaba esa mamá, recién había dado a luz a este niño. Pero Dios tenía un plan con este niño. Aquella madre estaba demasiado preocupada. Imagínese una mujer que recién dio a luz, que está sola, que llegó un invierno. No había calefacción, lo que tenían era una chimenea dentro de ese cuartito de tablas.
pero no tenía suficiente leña. La leña alcanzó unos pocos días y se acabó. Y lo que hizo ella fue echarse sobre su bebé para cubrirlo, para darle un poco de calor de su cuerpo y protegerlo del frío. Sabía que iba a morirse, sabía que no había esperanza, pero el Dios que tiene el control de todas las cosas, aleluya, permitió que un vecino que vivía, si mal no recuerdo, a 1 o 2 kilómetros de distancia, el vecino había estado notando esos días cómo humeaba todavía la chimenea de aquella chocita, aquel cuartito de tablas, donde sabía que estaba una vecina y que no sabía si había dado a luz o no, pero que allí estaba una persona. Cuando él dejó de ver que salía humo de allí, cuando un día se dio cuenta que ya no salía humo, supo que la vecina debía estar en problemas. Se abrió camino entre la nieve que había dejado aquella tormenta. Se abrió camino como pudo y llegó hasta donde ella. Y de esa manera, como un ángel enviado por Dios, se salvó la vida de este pequeño. Creció en pobreza, en miseria, pero un día conoció a Cristo Jesús y empezó a servir a Dios, aleluya. Y llegó a ser pastor en una iglesia bautista y a ganar almas allí en Indiana. Pero una vez Dios le permitió tener cercanía con gente llena del Espíritu Santo. Él, en su organización, no hablaban de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo, pero Dios le permitió a él tener este contacto. Y se dio cuenta por la Biblia, empezó a estudiar y se dio cuenta, sí, el Espíritu Santo de Dios es para ahora. El poder del Espíritu de Dios es para este tiempo. Y un día dijo, voy a meterme con Dios. Tenía luchas por dentro, sentía un llamado de Dios a predicar la llenura del Espíritu Santo, a predicar el consagrarse a Dios completamente y servir a Dios. Y un día decidió, voy a ir a unos ayunos. Y se fue a un bosque, a una casita que estaba por allá en el bosque que él conocía, una casa abandonada, un lugar abandonado. Dijo, allí me voy a encerrar a orar y ayunar. Mientras estaba allí en ayuno y oración, uno de esos días, una noche, sintió las pisadas de alguien que entró allí, pero eran unas pisadas como de un gigante, de alguien enorme. Como es lógico, tembló de miedo, se asustó. Pero aquel personaje le dijo, no tengas miedo. Era un ángel enorme que llegó a ese lugar. Y aquel ángel le habló y le dijo, y le habló lo que Dios quería hacer con él. Y le dijo lo que tenía que cambiar en su vida, pero le dijo también lo que Dios iba a hacer a través de su vida, cómo Dios lo iba a usar en milagros, en sanidades. Le dijo, tocarás las personas y solo con tocarlos sabrás la enfermedad que hay dentro de ellos. Y orarás por ellos y Dios los sanará. Y eso sucedió así, mi hermano, en el ministerio de este hombre. La gente hacía filas para que él orara por ellos. Y uno por uno oraba por la gente. Milagros impresionantes sucedían. Tal vez la persona que Dios más ha usado haciendo milagros en los Estados Unidos fue este varón. Y mucha gente que llegaban en aquellos tiempos, estoy hablando de mitad del siglo pasado, gente que no sabía, tengo un dolor, no puedo hacer esto, tengo tanto tiempo, pero no habían los medios de escanografía que hay hoy, no habían las máquinas para hacer los estudios que se hacen hoy en día. No lo sabía en ese tiempo, y la gente iba con las enfermedades y él tocaba a la persona y al orar por ellos les decía, tú sientes esto y esto y esto porque la enfermedad que tienes es esta y esta y esta, pero el Espíritu de Dios te sana en este momento. Y las personas quedaban sanas, alabado el nombre de Jesús. Muertos resucitaron en su ministerio. Dios hizo cosas grandes, tremendas, con un hombre que entró a la comunión íntima con Dios. Cuando se entra a la comunión íntima con Dios, aquí la Biblia promete que Dios les hará conocer su pacto. Esta palabra es tan vital y determinante, porque sé que hoy en día hay gente llena de conflictos en la cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida? Hay personas que se sienten como atascados, como detenidos, como
¿Qué va a pasar conmigo? Otros preocupados en este año. No, lo que viene es más fuerte, lo que viene es más duro, viene más persecución. ¿Será que me voy para mi país? ¿Será que me quedo? ¿Será que qué hago? Hay mucha gente confundida, mucha gente que se siente estancada espiritual o inclusive económicamente, socialmente, familiarmente. Hay mucha gente turbada. Y tengo que decirte, esta palabra es la palabra de Dios para nuestro tiempo. Si tú entras a la comunión íntima con Dios, no tendrás que preocuparte si te vas a ir o no. Hay uno que te va a decir lo que tienes que hacer. Hay uno que te dará completa paz a tu alma, aleluya. Y que te dirá lo que será victoria para tu vida, lo que será victoria para ti. Si entras a la comunión íntima con Dios, aquí la Escritura promete a ellos les hará conocer su pacto. Pero menciona un ellos como algo exclusivo, como que no es para todo el mundo. Como que es claro, los que tengan comunión íntima con Dios, a ellos Dios les hará conocer su pacto. Y te repito, un pacto es un compromiso entre dos, donde ambos tienen que aportar, ambos tienen responsabilidades y ambos tienen que cumplir. Y yo te aseguro, Dios te pide cosas. Dios te dice, quiero esto y esto de tu vida. Mientras tú no has entrado a la comunión íntima con Dios, eres un cristiano común como todos los demás y ni sabes lo que Dios te pide o lo que no te pide. Y quizás andas haciendo cosas contra tu propia vida sin saber el daño que te estás haciendo, pero no has entrado a la comunión íntima con Dios, a que Dios te diga, hija, hijo, eso que te estás haciendo te va a causar esto, esto y aquello. Pero cuando entras a la comunión íntima con Dios, Dios te hace conocer el pacto que Dios tiene contigo. Te repito, es algo personal, algo individual. Esto no se refiere al pacto que Dios hizo con Moisés o al pacto de la salvación, de la sangre en Cristo Jesús, que es un pacto de salvación para todos. Este versículo está hablando de algo individual, personal. Dios hará conocer su pacto a aquellos que entran a la comunión íntima con Él. Es tiempo de comunión íntima con Dios, amada iglesia. Seguro que Dios tiene cosas maravillosas para ti, porque lo que escribió Jeremías es para nosotros en este tiempo. Dice el profeta, Dios tiene planes para ti, que son para bien, aleluya. Son planes de victoria, oh gloria al nombre del Señor. Son planes de bendición los que Dios tiene para tu vida. Pero es un pacto donde nos toca a nosotros también una parte. Si entras a la comunión íntima con Dios, Dios te va a mostrar. Por eso usted ha visto cristianos a veces que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, el cielo, ellos están tranquilos, mi hermano, como si no pasara nada. Pero son personas que han entrado a la comunión íntima con Dios y saben que ese cielo se está cayendo a pedazos con un propósito. Y que eso va a pasar, y lo que viene después es algo inigualable. Bendito el nombre del Señor. Pero el que entra a la comunión íntima con Dios, Dios le hace conocer su pacto. Dios le dice, esto y esto y esto es lo que quiero de tu vida, pero también esto es lo que voy a hacer contigo. Y predico esto con todo mi corazón, porque siento que Dios va a seguir haciendo cosas grandes con nuestras vidas. Pero Dios tiene planes con personas que están aquí, tanto con algunas parejas como con jóvenes. Alabado el nombre del Señor. Hay gente aquí que Dios está formando para su llamado, porque estamos en la hora final y hay necesidad. No solo aquí en este lugar, hay lugares donde hay gente ahora mismo necesitados de Dios. Te digo en el nombre del Señor, hay lugares como Cornelios, hay sitios, hay ciudades, hay pueblos, y quizás en otros estados donde ahora mismo hay Cornelios que están hablando a Dios, y Cornelios a los que Dios les está hablando y le está diciendo, voy a traer un mensajero aquí, aleluya. Voy a traer a alguien que va a traer salvación para tu casa, para tu familia, para la gente de esta comunidad. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo siento que Dios levantará jóvenes de esta iglesia, hoy también parejas, mi amada hermana y hermano, para llevar el mensaje en este tiempo final a personas que están hambrientos y necesitados de Dios en otros lugares, porque ha llegado la hora que encuentren la salvación antes que sea demasiado tarde. Pero esto es para los que entran a la comunión íntima con Dios, donde pueden oír y conocer el pacto que Dios quiere hacer con ustedes, el pacto que Dios quiere hacer con sus vidas, aleluya.
porque este es el tiempo. Póngase de pie. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Cierra tus ojos, hermana y hermano. Oh, bendito sea Dios para siempre. Santo es el Señor. Cierra tus ojos. Adora a Dios en este momento. Adora a Dios en esta hora. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito es el Señor. Santo eres, oh Dios. Bendita es tu palabra, Dios mío. Padre, tú estás abriendo esas puertas para la comunión íntima. Señor, nos estás dando un tiempo, una época para esa comunión íntima contigo, Dios mío. Por favor, ayúdanos a cumplir nuestra parte. Que el temor a Dios corra por nuestras venas. Que el temor a Dios esté metido en nuestro corazón. Oh, aleluya. Señor, ayúdanos, Dios mío, a no desperdiciar, a no dejar perder esta oportunidad de la comunión íntima de Jehová nuestro Dios. Para conocer ese pacto que Dios tiene con nuestras vidas. Ese pacto que Dios quiere darnos a conocer. Ese propósito, ese plan, y saber cuál es nuestra parte, y saber también cuál es la parte que tienes para nosotros, Señor. Pero el temor a Dios está antes de esto. Por eso, Dios, te ruego, ayúdanos, Padre Celestial. Ayuda a este pueblo, ayuda a la iglesia. Cada persona que está orando aquí, cada mujer, cada varón, cada joven, Dios mío, cada señorita, cada adolescente, cada persona que está en oración en este momento, cada vida en comunión contigo, Padre Celestial. Ayúdanos a entender lo que tu palabra nos habla, lo que tu palabra nos enseña, lo que esta palabra nos dice, amado Dios. Permítenos, Señor, conocer la comunión íntima, disfrutar la comunión íntima, experimentar la comunión íntima contigo, Dios mío. Esa comunión de la que nos habla tu palabra, en esa comunión donde conocemos el pacto de Dios con nosotros, donde entendemos, donde comprendemos el pacto de Dios con nuestras vidas. Aleluya. No necesariamente detalle a detalle lo que ha de suceder, pero donde conocemos la voz de Dios para nosotros, como Abraham, que no sabía dónde iba, pero había entrado a la comunión íntima, pero escuchó la voz del Padre diciéndole sal, escuchó las directrices, escuchó la orden, escuchó lo que el Padre le decía, y escuchó también cuál era su responsabilidad y cuál iba a ser su beneficio. Haré de ti una nación grande, tu descendencia será numerosa, innumerable en la tierra. Oh, aleluya. Ese pacto, fruto de la comunión íntima de Abraham con el Padre Celestial, cuando en aquellos tiempos no había iglesias, cuando en aquellos tiempos no había un templo donde Abraham se congregara, no había un pastor que lo orientara espiritualmente, no había una congregación que lo apoyara en oración, que lo estimulara a la fe y al servicio a Dios. Estaba solo, completamente en un desierto espiritual. Eso había, un desierto, pero aquel hombre decidió tener comunión íntima con el Padre y fue temeroso a Dios y dejó la idolatría y dejó el pecado y la maldad, y por el temor a Dios alcanzó esa comunión íntima y escuchó la voz que le decía sal. Si tú sales, si tú vas, no importa dónde, después te diré dónde, pero necesito ahora que salgas y me creas, y si lo crees haré de ti una nación grande. Y ya era casi un anciano y ya envejecía, y su esposa también. Abalaya Shamakenda. Pero el pacto de Dios no caerá por tierra, jamás. Jamás caerá por tierra. El pacto que Dios hace contigo, si tú obedeces, si cumples tu parte, si eres fiel, oh aleluya, jamás caerá por tierra. Oh Baseya Yandalaya Sama, oh gloria. Yo siento que hay vidas con hambre en este 2026, y me refiero al hambre de Dios. Hay corazones que han entrado este año con un anhelo de Dios, con un deseo de Dios, con un hambre. Con unas ansias de agradar a Dios.
de dejar lo malo, de decirle a Dios: guíame, Señor, aún como quieres que vista, qué quieres que me ponga, dónde quieres que vaya. Siento que hay vidas en quienes se está despertando un hambre por conocer a Dios más, un hambre por agradar y honrar a Dios. Aleluya. Teme a Dios. Teme a Dios con todas tus fuerzas. Teme a Dios y guarda su palabra. Teme a Dios. La persona más sabia en este mundo es la que empieza temiendo a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sentir temor a Dios todos los días, en todo momento. Para ellos es la comunión íntima con Dios, para los que le temen. Y a ellos Dios hará conocer su pacto, su palabra. Aleluya. Shamayei ayenda leya yana robasoha. Ijana leya jem sakandia lobateya somalara. Santo Espíritu de Dios, amado Espíritu Santo de Dios, llena. Amado Espíritu Santo de Dios, mira esa hambre por ti, satisfazla, oh Dios. Hazla que se encienda más y más todavía, que se encienda aún más y más, Señor. Y que este pueblo ponga su mirada en ti, Jesús de Nazaret, Jesús amado. Que este pueblo ponga su mirada en ti, Señor. Que este pueblo ponga su mirada en ti, Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, amado Espíritu de Dios, satisface esa hambre con tu presencia, Señor. Y con el temor hacia ti, oh Dios, con el temor a Dios, esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Como un frontal entre nuestros ojos está el temor a Dios. Como un frontal entre nuestros ojos está el temor a Dios. Aleluya. Que entre nuestros ojos esté el temor a Dios. Oh, aleluya. En nuestra frente está el temor a Dios. En nuestro corazón viva el temor al Padre Celestial. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Dile: quiero entrar a la comunión contigo, Señor. Quiero tener comunión íntima contigo, Jesús. Quiero entrar al secreto de mi Padre. Quiero ser como el hijo que entra a la recámara de papá, que se sienta al lado de papá y que conversa en confianza con papá y que escucha del Padre el consejo, la palabra, la orientación. Dile: Señor, eso quiero ser. Quizás no has tenido un buen padre en esta tierra, pero eso no debe quitarte la imagen del Padre bueno que es nuestro Dios. Y si has tenido un buen padre, piensa que el Padre Celestial es infinitamente mejor aún. Aleluya. Que tú eres la hija, el hijo de papá, y que tú entras a la comunión con papá. Y si posiblemente no tuviste un padre a tu lado mientras crecías, quizás no tuviste el papá que estaba contigo año a año cuando cumplías. No era el papá que estuvo contigo en tus primeros triunfos en la escuela o en los primeros fracasos y momentos difíciles de la vida. Pero si no lo has tenido, hay un Padre que te está esperando en su cámara secreta, que te dice: hija, hijo, la comunión íntima contigo es lo que tengo para ti. Entra a través del temor. La puerta para entrar a esa recámara del Padre Celestial se llama el temor a Dios. Esa es la puerta. El temor a Dios. Aleluya. Temor, respeto, basado en el amor, respeto completo a Dios. No tener la doble vida, no llevar la doble vida, no ser el cristiano de agua dulce y agua salada, no ser el cristiano de la doble vida, sino el hombre o la mujer de verdadero temor a Dios.
No es temor a tu esposo, o temor a tu esposa, o temor a tus hijos. No es temor a tus padres, no es temor a tu familia, no es temor a los hermanos de la iglesia o al líder o al pastor. Es temor genuino al Padre Celestial. Esa es la puerta para entrar a la comunión íntima, el temor a Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Temor a Dios. Este año tenemos que aprender el temor a Dios como nunca antes. Vivir el temor a Dios como nunca antes lo habíamos vivido. Aleluya. Saber que todo el tiempo Él está allí. Esa es la comunión íntima. En la comunión íntima, las 24 horas del día tú sabes que Dios está contigo. Por eso tiene que ser solo para los que tienen verdadero temor a Dios. No los que son santos en la iglesia y fuera de la congregación. Se olvidan del temor a Dios. Lejos, aparte, cuando estás con la amiga, con el amigo solamente, cuando estás con el teléfono, con el dispositivo tecnológico, te olvidas que papá está allí a tu lado. Todavía no es la comunión íntima para ti. Apenas lucharás por tu salvación. Pero la comunión íntima es para los que le temen, dice la Escritura, los que saben que todo el tiempo en la iglesia y fuera de la iglesia, 24 horas en el día y noche, el Padre está allí. Por eso se llama comunión íntima de Jehová. El Padre está contigo, estará contigo. Y solo el temor a Dios, el temor a Dios te permite disfrutar de esa compañía. Y en esa compañía te hará conocer su pacto, te hará conocer sus palabras, te dirá lo que te pide, lo que te está haciendo daño, lo que te está impidiendo ver la gloria de Dios. Te lo dirá allí en ese pacto, porque lo conocerás. Y te dirá aquellas faltas, aquellas equivocaciones que te están impidiendo ver la gloria de Dios. Y creo que también te mostrará lo que va a hacer contigo, lo que quiere hacer con tu vida, los planes y propósitos que tenga para ti. Aunque no te los muestre, con que te hable los errores para corregir es más que suficiente, porque si logramos corregir los errores que tenemos, la victoria está asegurada, el éxito será grande, la bendición será maravillosa. Oh, aleluya. Padre, ayúdanos, Señor. 2026 tiene que ser la marca del inicio de una comunión íntima contigo, Dios, en medio de este pueblo, en medio de nuestras vidas. Por favor, Padre querido, ayúdanos. Oh, gloria a Cristo. Mientras estás en comunión con Dios, mientras hablas con Dios, si hay alguien que necesita reconciliación con Dios en este lugar, o entregar su vida a Cristo, levante una de sus manos. Puedo orar por usted si esta noche, empezando el 2026, tú dices: me quiero reconciliar con el Señor, o entregarle mi vida a Cristo Jesús. Si hay alguien, levante una de sus manos, por favor. Si alguna persona aquí esta noche necesita reconciliación con Dios, o quiere entregar su vida a Jesucristo por primera vez, levanta una de tus manos. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Muy bien. Un minuto más, habla con Dios. Un momento más, dile de corazón que vas a tener temor a Dios las 24 horas del día. No solo en la iglesia, cuando estás trabajando, cuando estás en la calle, cuando va la mujer vestida indecentemente, o cuando está aquel hombre que Satanás usa para atraerte. Vas a tener temor a Dios. Cuando el enemigo envía un dardo a tu pensamiento, vas a tener temor a Dios. Habla un minuto más con Él esta noche. Dile si vas a tener temor a Él cuando el teléfono esté en tus manos, cuando el teléfono, cuando el dispositivo electrónico esté en tus manos, cuando no haya nadie a tu alrededor. Si vas a tener temor de Él cuando no haya nadie a tu alrededor. Porque la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. Aleluya.
para con los que le temen. Oh, gloria a su nombre. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu amor para nuestras vidas. Gracias por permitirnos alcanzar un nuevo año. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por lo que quieres hacer este año. Las cosas que quieres hacer con nuestras vidas. Gracias, Padre querido, por la bendición que traes. No solo las cosas materiales o lo que ven nuestros ojos. La bendición más grande es lo de adentro de nosotros. Lo que hay dentro, Señor, la bendición más poderosa es lo que sucede dentro de nosotros cuando el temor a Dios nos lleva a la comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, Dios eterno, muchas gracias. Bendito eres, Señor, gracias, Dios, santo eres. Gracias, a su nombre sea la gloria para siempre. Dale gracias al Rey, aleluya. Santo es el